Cuando hablamos de cheques en tránsito, son todos aquellos cheques que emitió la empresa y que a la hora del banco enviar el estado bancario a nuestra organización, lo mismo todavía no hubiesen sido canjeados. Puede darse el hipotético caso que entraran a lo que es la Cámara de Compensación o que esa persona también cambió los cheques, esos cheques, después que el banco hizo el corte y por eso quedan en tránsito. Y lo que nosotros hacemos es que tomamos el estado del banco y verificamos todos los cheques que vinieron en el estado y lo comparamos con el estado, con el listado de cheques que nosotros emitimos. Entonces, lo que no llegaron en el estado bancario son considerados cheques en tránsito, por lo cual debemos hacer una lista de cada uno de una lista con cada uno de ellos y totalizarlo a los fines de que cuando vayamos a realizar la conciliación bancaria, esos sean tomados en cuenta como cheques en tránsito. Lo mismo pasa con los depósitos. Tenemos una relación de los depósitos, tenemos nuestro libro banco y ahí registramos todos los depósitos que se realizaron durante el mes. Pero por razón X hubo depósitos de eso que se enviaron al banco después que el mismo hizo el corte para emitir su estado bancario. Entonces, hacemos lo propio con los depósitos. Revisamos los que llegaron en el estado bancario. No es el caso. Este es el estado bancario. Aquí están, dice balance anterior, depósito. Ahí tiene un depósito de 500,000. Tiene otro depósito de 204,000, un depósito de 150,000, 184,000, así sucesivamente. Y los cheques cobrados por el banco son estos que están aquí. Esto es una comisión que cobra el banco, esto es otra comisión, esto es otra comisión que cobra el banco y tenemos otra comisión y otra comisión y tenemos otra comisión por manejo de la cuenta que el banco nos cobra a nosotros, por el manejo de nuestra cuenta. Entonces, cuando llega a este estado, nosotros lo que hacemos es buscamos todos los cheques emitidos y de esos cheques, esos son todos los cheques emitidos. Y revisamos en el estado bancario a ver cuáles de esos llegaron. Y lo consultamos y vemos cuáles no vinieron en el estado bancario. Entonces, hacemos esta relación que está aquí de cheques en tránsito. La relación está. Solamente ustedes van a hacer el trabajo. Los depósitos en tránsito, aquí lo tenemos, también después de haberlo revisado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas informaciones? Balance conciliado del mes anterior. ¿Cuánto es el balance conciliado del mes anterior? Nos dice 25,000 pesos. Mes anterior, 25,000 pesos. ¿Qué nos dice luego? Más los depósitos bancarios. ¿Cuáles son los depósitos bancarios? Nos vamos a nuestro listado de los depósitos y aquí lo tenemos. 1,398,000.
lo colocamos en los depósitos bancarios, 1.398.000. Cheques emitidos. Ahí tenemos la relación de los cheques emitidos. ¿Cuánto hace? 831.520. Nos vamos a nuestra conciliación, 831.520. Esto nos dice, aquí tienen la fórmula. Balance conciliado del mes anterior más los depósitos nos da 1.423.000 pesos, menos los cheques emitidos, que fueron 831.520. Se lo restamos al 1.423.000 pesos y nos queda 591.480 pesos. Menos cargos bancarios. ¿Cuáles son los cargos bancarios? Lo que yo le mostré ahorita. Lo sumamos y lo colocamos: servicio bancario 530.000, 550.000, e impuesto del 15% a los cheques. Es el descuento que se le aplica del 0.15% por el canje de cada uno de esos cheques. Y nos da 360.000 pesos. Lo sumamos y nos da 910.557. Luego conciliamos el banco. Balance según estado bancario. ¿Cuál es el balance según el estado bancario? Aquí lo tenemos. Balance 821.709.43. De igual forma lo colocamos. Más cheques en tránsito. Nos vamos a nuestro listado de cheques en tránsito. ¿Cuánto es el valor de nuestros cheques de depósito? De nuestros cheques en tránsito, 591.140. Y los colocamos de igual forma. Estos depósitos en tránsito. Los depósitos en tránsito, lista de los depósitos en tránsito. 360.000 más depósitos en tránsito en nuestro estado bancario. Depósito en tránsito. Menos cheques en tránsito. Nos vamos al listado de nuestros cheques en tránsito y nos dicen que es 591.140. De igual forma, lo colocamos, tomamos estos dos valores, el balance según el estado bancario, más los depósitos en tránsito, menos los cheques en tránsito, y nos da este valor que está aquí. Esa es la conciliación bancaria. Debe cuadrarle el monto de cada uno, el monto del balance conciliado según libro debe ser igual al monto conciliado según banco. ¿Dudas? ¿Pregunta hasta esta parte? Eso es con relación a la conciliación bancaria. Conciliación bancaria. Eso es la conciliación bancaria. Tan fácil como lo hizo la señorita Rina, asimismo lo pueden hacer ustedes. Y con este aclarando, pues mucho mejor. Entonces, dígame, Rina, que veo que tenía la mano levantada, perdón. ¿O fue ahorita? No, ahora es para decirle que la plantilla, cuando yo la descargué en el monto del banco, al final, la fórmula está mal. Tiene una suma en vez de una resta.
Ajá. para que los chicos tengan pendiente que la fórmula final deben de cambiarla, si no les va a dar un monto En erróneo. la plantilla de la conciliación. Exactamente. La plantilla de la conciliación. Para que le pueda cuadrar, deben cambiar esa fórmula. Pero aquí lo dice. Pero la fórmula está, es verdad, tiene un error, deben cambiarla. Gracias, señorita, por la observación. De nada más. Entonces, nos vamos con lo que es la caja chica. La señorita Rina me dijo que también hizo lo de la caja chica, que tenemos una serie de informaciones en la caja chica. Bien, por aquí tenemos lo que es la caja chica. Aquí tenemos, nos dice la empresa Oftalmología, el Visco SRL, crea el 2 de mayo 2021 una caja chica por la suma de 20,000 pesos para realizar pagos y compras por debajo de 2,000 pesos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Cuando habilitamos un fondo de caja chica, para nosotros realizar desembolso de ese fondo no puede exceder el 10% del mismo. O sea que nosotros no podemos comprar en una sola factura 2,500 pesos, no podemos gastar en una sola factura. Debe de ser 2,000 o por debajo de 2,000 pesos. El máximo son 2,000. En el hipotético caso de que la caja chica sea de 50,000, el máximo que se debe gastar en una factura son 5,000 pesos. Ni 5,001, 5,000 de 5,000 hacia abajo. Es igual, pero en este caso que no compete, nos dice que la caja chica es de 20,000 pesos. Se realizaron desembolsos de caja chica durante el mes de mayo de la siguiente forma. Ahí ustedes lo pueden visualizar. Si ustedes ven, no hay ninguno que pase los 2,000 pesos e incluso ninguno llegan a los 2,000. Se pagó luz por 1,950 pesos. Se pagó una factura de gasolina de 1,000 pesos. Se pagó recibo de agua, 500 pesos. Compra de una caja de 12 resmas de papel, 1,700 pesos. Se pagó recibo por la suma de 1,600 pesos de detergente, cloro, papel de baño, entre otros. Y se pagó una factura de arreglo de una computadora de 1,800 pesos. Esas son las informaciones que tenemos ahí. Ahora bien, aquí tenemos lo primero que nos dan es el catálogo de cuentas para nosotros poderlo utilizar cuando vayamos a realizar las transacciones. Tenemos el cheque de apertura de 20,000 pesos, mírenlo ahí. Tenemos los volantes de caja. Una observación.
Cuando tenemos un fondo de caja chica, eso no es dinero para hacer préstamos personales. Cada desembolso debe estar justificado o con la factura o con un comprobante provisional hasta que llegue la factura y se la entreguen al encargado responsable de ese fondo. Los auditores dentro de las organizaciones son muy celosos con el manejo de los fondos en efectivo. Llámese fondo de caja chica u otro fondo que se pueda denominar, que pueda utilizar la organización, un fondo de operaciones, para realizar ya gastos mayores que no son de caja chica. Y que al emitir un cheque, o se puede tardar mucho para realizar una emergencia, o el valor del cheque puede costar más que el desembolso que se vaya a hacer por el de caja chica. Entonces, por eso se utilizan esos fondos. Pero cuando el auditor va a hacer el arqueo, no avisa, lo hace sorpresivo. Prácticamente lunes en la mañana o viernes faltando media hora para la salida del personal. Por lo regular, por lo regular. Y cuando él revisa las facturas de ese fondo, al sumarla, debe de darle un monto. Y el dinero que usted tenga en efectivo, conjuntamente con el monto de la factura, debe ser igual al monto total del fondo. Si hay un sobrante, usted dará una explicación del por qué el sobrante. Y si hay un faltante, pues también usted tiene que dar explicación el por qué falta dinero de ese fondo, si fue utilizado de una manera personal para cualquier actividad, cualquier necesidad que estuviese el que maneja el fondo. Entonces, ese dinero es de la empresa, no de la persona que administra el fondo. Para esa persona hacer un desembolso de ese fondo de caja chica debe estar avalado por otra persona que le autorice realizar dichos desembolsos. De por cuenta propia no puede estar dando ese dinero a la ligera, porque después va a tener que dar cuenta cuando le falte. Dice fondo de caja chica. Como el fondo de caja chica es un fondo que a cualquiera compromete y lo pone en tela de juicio si usted no le da el uso adecuado para lo cual fue creado este fondo. Aunque cuando le entregan el fondo, la creación del fondo, le dan un instructivo de cómo se va a manejar ese fondo, qué se debe y qué no se debe comprar con el mismo, hasta qué monto se debe utilizar para realizar desembolso de caja chica, como lo dice ahí arriba. No exceder de la suma de 2.000 pesos. Siempre y cuando que sean por debajo de los 2.000, mucho mejor. Es el caso que no compete en este momento. Luego, para la reposición, aquí tenemos lo que es, ustedes tienen que preparar esto, pago de electricidad, poner el monto, la cuenta que corresponde, es electricidad del mes. Ustedes se van a su catálogo de cuenta y buscan electricidad y le ponen el número de cada cuenta en la parte final aquí. Y luego, todos estos desembolsos, usted lo va a registrar en esa relación
de reembolso de caja chica. Eso es para usted solicitar la reposición del mismo. Ahora, ¿qué usted va a solicitar? El fondo de caja chica era de 20,000 pesos. De esos 20,000 pesos, usted gastó 8,600 pesos y tiene disponible 11,400 pesos. Para la reposición del fondo de caja chica, el mismo se debe solicitar después de haber tenido el 60% de dicho fondo consumido. Es lo recomendable. El 60% consumido de dicho fondo. Y ahí usted solicita una reposición de ese fondo, tomando en cuenta que debe hacer una relación tal cual está esta, diciendo para qué, anexando la factura, el número de factura, que debe estar en su relación, y codificar ese formulario acorde al gasto que se utilizó ese dinero. Luego registramos lo que consumimos y nos dice, esta es la reposición que estamos solicitando. Cuenta, este es el cheque de reposición, mírenlo aquí. Caja chica, reposición, 8,600 pesos. Un crédito, reposición del fondo, un débito por 8,600 pesos y un crédito efectivo que hay banco porque va a salir dinero por 8,600 pesos. Luego, hacemos lo que es la entrada de diario, que la tenemos aquí, los desembolsos de caja chica, y al final tenemos un total aquí de 27,800 pesos. Esa es la entrada de diario correspondiente. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la reposición del mismo. Esa es lo que corresponde a la entrada de diario. Estos son los volantes de caja chica que tenemos. Mírenlo aquí donde están. Los volantes de los desembolsos. Cada uno de esos volantes. Mírenlo ahí. Ahí está la relación de los volantes y el monto comprobante de caja chica. Los comprobantes de caja chica son prenumerados de imprenta. Esto es con la finalidad de que si a usted se le extravió un formulario, usted lo rompió, lo echó al zafacón y lo perdió, también usted va a tener que dar cuenta dónde está ese formulario y por qué usted lo rompió y lo botó a la basura. Entonces, en el hipotético caso de que aquí en este desembolso usted, por poner 1,000 pesos, a suponer que usted lo está llenando a mano, colocó 1,300. Usted lo que hace es anula ese comprobante y hace otro, pero no lo puede destruir. Debe dejarlo como evidencia para cuando se vaya a hacer la conciliación del fondo. Aquí hay una persona que aprueba ese desembolso y aquí en la parte derecha, quien recibe el dinero debe firmar en cada caso de esas personas que recibió ese dinero para realizar la compra. Es, como le digo, un fondo pequeño, pero a cualquiera le complica la existencia en un momento determinado. Si usted hace mal uso de esos recursos. Eso no es para préstamos personales. Que iban a pagar el viernes, no se pudo pagar el viernes.
y la amiguita suya tiene una actividad el domingo y necesita ir al salón y le dice que le preste 2,000 pesos o 1,500 pesos, que ella se lo lleve el lunes temprano. Pero sucede que usted no hizo ningún vale provisional, ningún comprobante provisional. Usted se lo entregó de boca a la dama, le agarró el sueño, se acostó tarde. Cuando iba para su trabajo, lo cotidiano, se encontró un tapón de 2 horas, llegó a las 9:30 a su trabajo y el auditor pasó a las 8:30 y hizo el arqueo de caja chica y a usted le faltan 1,500 pesos. Entonces usted va a tener que dar cuenta de esos 1,500 pesos porque usted lo prestó sin previa autorización. Si usted lo tiene, lo más recomendable es que usted los ponga antes y cuando la chica que usted se lo prestó se lo devuelva, usted lo toma por el que usted puso. Son cosas que se ven pequeñas, pero son bastante grandes y muy complicadas. Como siempre le digo, en contabilidad no se deja nada para después. El día menos pensado, el auditor hace un arqueo de caja chica, cuando menos usted lo espera. Y el responsable de esos recursos debe responder por lo mismo. Ese es el proceso para realizar la caja chica. Ya la señorita Rina la preparó al igual que la nómina. Luego, en la actividad número 3, la actividad número que tienen pendiente es la nómina de pago. En la nómina de pago tenemos unas informaciones adicionales. No hay pregunta con relación al fondo de caja chica. Si hay dudas o preguntas, estamos a tiempo. Aunque la grabación va a estar en el grupo y de igual forma en la plataforma. Para los que entraron tarde, las actividades del módulo 3 están habilitadas, las que me pidieron que habilitara, están habilitadas. A los fines de que la puedan completar. Luego tenemos unas informaciones para la elaboración de la nómina que ustedes la tienen en su plataforma. Y nos dicen descripción de la actividad. Preparar la nómina de pago de la empresa Todo Lo Puedo SRL durante el mes de enero 2022. Es necesario, oigan lo que le dicen, es necesario que lea la guía de estudio para que pueda realizar esta actividad correctamente. Aquí nos dan los nombres de los colaboradores y el monto que va a devengar cada uno. Los que tienen comisiones, se le va a pagar comisiones y los que tienen y aquellos que se van de vacaciones, de igual forma, se le están pagando sus vacaciones. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, tenemos
la plantilla para la elaboración de la nómina. Y tenemos los nombres de cada uno de los colaboradores. En la información nos dice que el señor Andrés Rosario devenga un salario mensual de 75,000 pesos. Rafaela Adame nos dice que tiene un salario de 95,000 pesos más unas vacaciones de 40,500 pesos. Si sumamos esos dos valores, nos da 135,500 pesos. La otra información es Carla Ramírez, que devenga un sueldo de 50,000 pesos y tiene una comisión como gerente de venta y tiene una comisión por las ventas realizadas por la suma de 30,000 pesos. Entonces, el monto a cobrar de esa dama es de 80,000 pesos. Nos dice, por aquí nos dice que ustedes lo tienen en su guía de estudio cuando nos habla para el cálculo de la TCS de la nómina. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Ahí se lo explica bastante claro para que ustedes lo puedan realizar. Hay unas informaciones bastante claras. Cálculo de impuestos sobre la renta según la ley 11-92 de fecha 16 de mayo de 1992. Ahí están a lo que se le aplica el ISTEBI y lo que no se le aplica. También tienen una tabla de la retención, lo que se le debe cobrar a cada persona asalariada. En ese mismo orden, cuando estamos hablando, vámonos primero, cuando vamos a elaborar una nómina, lo primero que hacemos es calcular, en este caso, el monto, la TCS. Ahí le dice que el seguro familiar de salud, en esas informaciones que ustedes tienen, ahí dice que el seguro familiar de salud es el colaborador va a pagar un 3.04% y el empleador va a pagar un 7.09% hasta el tope de 10 salarios mínimos. La AFP, esto es el seguro familiar de salud. En la AFP, el colaborador se le va a descontar 2.87% de sus salarios y el empleador va a pagar el 7.10% hasta 20 salarios mínimos, 20 salarios de 15,600 pesos cada uno. Ahí lo dice bien claro. El riesgo laboral, el colaborador, conocido en los términos empleado, no paga el riesgo laboral. Eso lo paga la empresa y paga de un 1% hasta un 1.30%. Igual a 4 salarios de 15,600 pesos por un monto de 65,050 pesos. Eso es para realizar el cálculo de la TCS. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos dice aquí en esta plantilla, la plantilla que tenemos, nos dan los porcentajes y nosotros lo único que vamos a hacer es calcularla con base a los montos establecidos. Y nos dice
hicimos igual. Calculamos 75 por el 7.09%. Eso nos da 5.317 pesos con 50 centavos. Eso es en lo que respecta al colaborador, a la empresa. Ese es el descuento de la empresa. Luego viene la AFP y tomamos el mismo valor y lo multiplicamos por el 7.10%, que nos lo dice allá arriba. Nos dice allá arriba, y ese nos da 5.325 pesos. Y este, que no habla del 1.30%, el monto que nos da allá atrás, donde están las especificaciones, nos dice que es igual a 65.050. Eso lo multiplicamos por el 1.30% y la empresa va a pagar a ese colaborador 845 pesos con 65 centavos de riesgo laboral. Aquí nos da el total de descuento que se le aplica a ese colaborador. Ahora viene el aporte del colaborador para el sistema familiar, seguro familiar de salud. Y decimos el mismo proceso. Tomamos igual 75 por 3.04%. Ese colaborador se le va a descontar de su salario 2.280 pesos para el seguro familiar de salud. Y para la AFP, el 2.87%. Lo multiplicamos por el 2.87% y nos da 2.151 pesos. Y aquí tenemos el total de la TCS que ese colaborador va a pagar. Total, ¿qué vas a pagar ese colaborador? Tomamos este. $4.700 pesos. Y lo tenemos. Entonces, luego, en cada uno de esos casos, esto es con relación al cálculo de la TCS. En la nómina, hacemos, esta es la nómina. Aquí lo tenemos. Igual, mírenlo aquí donde está. Eso ustedes tienen que llenarlo igual. Ahora bien, después que tenemos esa parte, nos vamos a lo que es el impuesto sobre la renta. Y ahí mismo, en esas mismas especificaciones, ustedes tienen una tabla que le dice ingresos hasta 34.685 pesos están exentos de impuesto. ¿Qué significa esto? Que la persona que gane de 34.685 pesos hacia abajo no pagan impuestos. Ahora bien, nos dice ingresos desde 34.685 hasta 52.027.42 paga el 15% del excedente de ese monto. O sea, ¿cuál es el excedente? Pues toma el monto y se lo resta a los 34.685.01 y a eso es que usted le va a aplicar el 15%.
20%. Ingresos desde 70,000, ingresos desde 52,027 hasta 72,260, se les cobra, se les descuenta el 20% del excedente de los 52,000 pesos, más 2,601 pesos, punto 36. Y ahí mismo dice esa tabla que los ingresos desde 72,260 pesos, punto 25, en adelante se le cobrará un 25% del excedente, más 6,647 pesos con 92 centavos. Se preguntarán ustedes de dónde salen esos valores que se le suman de más. Ustedes lo tienen ahí en su guía. A los 52,027.42, lo que hacemos es que le restamos. Un momentito, por favor. Puede compartir. Pero bien. Aquí lo tenemos. A los 52,027,42 le restamos los 34,685 y nos da 17,342.42. A eso nosotros le calculamos el 15%, que es lo que le vamos a sumar allá cuando habla de los 2,601.36. De ahí es que sale. Luego hacemos lo propio con los 72,260.25 menos los 52,027.42 y nos da 20,232.83. Lo multiplicamos por el 20% y nos da 4,046.56. Entonces, cuando sumamos el valor aquel de los 6,000 y pico de pesos, es que tomamos los 4,042 más los 2,601.36 y nos da 6,647 pesos. Eso es lo que nos dice aquí que le vamos a sumar. Esos 6,647 pesos y estos 2,601 pesos con 36 centavos. Ahora bien, nos vamos a nuestra nómina. Nos vamos a nuestra nómina y decimos, aquí en el primer caso, solamente le estoy explicando un caso para que ustedes hagan lo demás. Y nos dice que este señor te venga un salario de 75,000 pesos. 75,000 pesos. Le aplicamos la TCS, 75,000 pesos. Le aplicamos la TCS, nos da 2,280. Sumamos esos dos valores y nos da 4,432. Ahora tomamos este valor menos esto, 70,500
67 pesos. ¿Qué nos dice la escala? ¿Qué por ciento vamos a aplicar ahí? Según la escala. Alguien que me diga, por favor. ¿Cuál es el monto que corresponde a esa escala salarial? Según lo que vimos 52.027.42, que viene siendo el 20%. Excelente, señorita. Entonces, menos la escala, que son 52.000. Dígame, dama. 027.42. 027.42. Entonces, ¿cuál es el excedente? Es decir, igual esto menos esto es igual a 18.000. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que corresponde? Un 20%. Un 20%. Entonces, decimos igual esto, 18 por el 20% y nos da el descuento que le vamos a aplicar. Y aquí más el impuesto adicional. ¿Cuánto es el impuesto adicional? 2.601.36. 2.601.36. Entonces, esa persona va a pagar de impuesto ese monto. Ese monto. ¿Le dio así, señorita? Rina, Maestra, dígame. me dio ese mismo monto. Ok, gracias. Entonces, así van a ser cada uno de los demás casos que tienen más adelante. La de la señora Carla y señora Carla, aquí hay dos, creo. Sí, aquí hay dos. Está la señora Carla y luego está Rafael Adames. Rafael Adames y Andrés Rosario. Ahí está. Ahí está. En ambos casos, ustedes realizan lo que les falte, lo que no han hecho la actividad. Y ahí ya la nómina está realizada. Y después tenemos lo que es la entrada de diario. Nos dice que la nómina es 290.500. Nómina por pagar, TCS e impuesto sobre la renta. Y esa es la entrada de diario que nos va a hacer el cuadre correspondiente. ¿Dudas? Pregunta hasta aquí. Tienen las 3 actividades del módulo 4 ahí, a los fines de que no haya duda cómo realizarla. Ya la señorita Rina la hizo, las 3. Entonces yo espero que los demás se animen y la puedan realizar de igual forma. ¿Dudas? Pregunta hasta aquí. ¿Dudas o preguntas? Les decía, solamente tengo 5 colaboradores hoy en sala. No sé qué pasa con los demás.
Pero, ¿qué vamos a hacer? No podemos forzar a quien no quiere. Entonces, si no tenemos dudas, preguntas al respecto de estas 3 actividades, concluimos nuestro encuentro por el día de hoy. Traten de irla haciendo, de irla trabajando. Es posible que el próximo lunes no vamos a tener encuentro porque yo tenía que iniciar un curso hoy de inventario. Pero como no dimos docencia, no hicimos encuentro la semana pasada, por eso quise realizar este encuentro con ustedes y mover la clase de hoy para el próximo lunes. Los miércoles también tengo 2 cursos de este. Son 2 los miércoles, 2 cursos de este. O sea que ahí hay bastante estudiantes. Y nada. Buenas noches para todos. Bendiciones. Traten de completar las actividades del módulo número 3, lo que no la han completado. Por favor. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches para todos.